Muy buenas a todos, bienvenidos una vez a mi canal, estamos aquí siguiendo, escudriñando, ¿no? Siguiendo en la temática de los anteriores vídeos. Y hoy vamos a analizar la parábola de la boda, ¿no? La famosa parábola de la boda. Bueno, vamos al grano y vamos a analizarla, ¿no? Que esto es maravilloso, ¿no? Entender las escrituras es algo maravilloso. Bueno, nos dice que el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas para su hijo. Y envió el rey a sus siervos para convocar a los invitados a la fiesta de bodas, pero estos no quisieron asistir. Volvió el rey a enviar a otros siervos y les dijo: díganle a los invitados que ya he preparado el banquete, que he matado mis toros y animales engordados y que todo está dispuesto para que vengan a la fiesta. Pero los invitados nuevamente no hicieron caso. Uno de ellos se fue a su labranza, otro a sus negocios y otros más agarraron a los siervos, los maltrataron y los mataron. Y bueno, cuando el rey supo esto, se enojó con esos invitados, así que envió a sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó la ciudad, ¿no? Donde ellos vivían. Entonces le dijo ahora a sus siervos: la fiesta de boda ya está preparada, pero los que fueron invitados no eran dignos de asistir. Por tanto, vayan a las encrucijadas de los caminos e inviten a la fiesta de bodas a todos los que encuentren, ¿no? Ahora ya no había filtro. Bueno, pues los siervos salieron por los caminos y juntaron a todos los que encontraron, los mismos malos que buenos, y la fiesta de boda se llenó de invitados, ¿no? Bueno, resulta que el rey entró para ver a los invitados y se encontró con que uno no estaba vestido para la boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo fue que entraste aquí sin estar vestido para la boda? Y aquel enmudeció, ¿no? Se cayó, se quedó sin palabras. Entonces el rey le dijo a los que servían: aten a este de pies y manos, échalo de aquí a las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y rechinar de dientes, porque son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. En el anterior video tuvimos una frase una frase clave, ¿no? Que decían que los últimos eran los primeros y los primeros los últimos. Y aquí tenemos otra gran frase, ¿no? Porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Bueno, para entender esta parábola debemos ponernos en contexto. Para la época, una invitación de rey o de cualquier entidad superior suponía un honor para un invitado, ¿no? Lo sorprendente de la parábola es que los que no fueron no eran porque no podían ir, sino que más bien no querían. Y era una negativa voluntaria por parte de cada uno de ellos, ¿no? El banquete representa nuestro encuentro con Dios. Pero este no puede hacerse de manera correcta si no es a través de esa conciencia del Cristo, ¿no? No se nos dice la boda del novio, pero la boda del novio es Jesús, pero no es Jesús, sino esa conciencia que él desarrolló, la que nos conecta con Dios. Bueno, para ello tenemos que recordar Juan 14:6, que nos dice: Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y por ello se menciona que era una fiesta de boda para el Hijo. Pero claro, hay muchas personas que han malinterpretado esto y entienden que si no adoran a Jesús no pueden llegar a un encuentro con Dios, y esto no tiene base ni bíblica, porque básicamente cuando uno lee los evangelios uno puede ver cómo Jesús no aceptó ningún tipo de adoración, ningún tipo de elogio, ningún tipo de adulación, ningún tipo de admiración, y él siempre decía que era el Padre en él, que era Dios actuando a través de él, que era que él podía decir lo que él decía y que era lo que él podía hacer con esa dirección, ¿no? Entonces es la conciencia. Si uno logra tener esa conciencia que tuvo Cristo, entonces uno podrá andar por ese camino de verdad y vida y conectar realmente con el Padre, ¿no? Bueno, hoy en día este rechazo al encuentro con Dios se manifiesta mediante, no siempre, pero sí que hay personas que cuando se le habla de Dios se suelen burlar, hacer chiste o pormenorizar a aquellos que creen en la palabra, ¿no? Aquellos que creen en lo espiritual son tachados de supersticiosos, ¿no? Y por otra parte están los que directamente se muestran indiferentes y prefieren seguir con sus asuntos. Y uno de ellos se fue a su labranza, otros a sus negocios, ¿no? Ahí, como dice la parábola, ¿no? Uno de ellos, pues esa indiferencia se manifestó ahí. Bueno, además de eso se nos resalta que la invitación no fue la primera que habían recibido, ¿no? Esos que rechazaron la invitación, sino que hasta hubo una segunda, ¿no? Y nadie se había tomado las molestias de organizar su calendario en consecuencia. Esto sigue sucediendo en nuestros tiempos, ¿no? Todo el mundo parece
pues como demasiado ocupado para las cosas espirituales, no sabiendo que lo espiritual no es otra cosa que mirar hacia el interior y, bueno, pues prefieren distribuir la totalidad de su tiempo en cosas que, por más importantes que para ellos sean, finalmente desaparecerán, ¿no? La verdadera riqueza está en el interior. Donde nos tenemos que girar cada día es saber qué hay dentro, nuestros estados emocionales y mentales, nuestro estado espiritual. Eso es lo que tenemos que discernir, tenemos que buscar en nuestro interior cada día si esas cosas están en orden. Porque si esas cosas están en orden, si uno tiene un estado mental correcto, es decir, uno se maneja por las ideas correctas, si uno tiene un estado emocional correcto, es decir, uno sabe discernir lo que es bueno y malo tanto para la persona como para la gente que le rodea. Y si uno puede estar en orden con ese espíritu, con el espíritu humano, es decir, encaminados con un propósito, con un tipo de objetivo elevado, entonces las cosas de nuestro alrededor se van a acomodar con igual naturaleza, ¿no? Pero bueno, mientras se siga mirando hacia afuera, mientras la gente piense que el problema es o este lugar o aquella persona, pues van a seguir, esos fantasmas le van a seguir persiguiendo, ¿no? Bueno, luego vamos a volver a la línea de la parábola, luego están los que fueron, ¿no? Y los que fueron se nos detalla más en el Evangelio de Lucas. Se dan muchos detalles de cómo eran estas personas más que en el Evangelio de Mateo. Se nos dice que fueron personas tomadas de las capas más bajas de la sociedad, ¿no? Y uno se puede preguntar por qué, ¿no? Por el hecho es que estas personas iban a profesar una gratitud, ahí está, más genuina que los primeros invitados, puesto que estos eran personas acomodadas y tenían acceso a la comida, con lo cual el banquete iba a ser una comida más, ¿no? Ellos dirían, pues, oye, gracias por nada, ¿no? Yo también puedo darme un banquete en mi casa. Y bueno, yo quiero recalcar con esto que esto también ha sido vamos a decir, un prejuicio. Y es que quiero recalcar que la Biblia, cuando se enfrenta ricos y pobres, para ejemplificar alguna enseñanza, no tiene como objetivo ensalzar a ninguno de los dos grupos en particular, sino más bien el tipo de actitudes que socialmente se han adherido a cada uno de ellos, lo cual es una herramienta más de enseñanza para que se capte mejor el mensaje, ¿no? Entonces esta clarificación lo hago por eso. Bueno, finalmente nos topamos con una persona en particular, ¿no? Este hombre que fue sin traje a la boda. Y uno puede decir, bueno, si fueron tomadas de las capas más bajas de la sociedad, pues es normal que no tengan para un traje de boda, ¿no? Pero bueno, el traje aquí alude a nuestra mentalidad. Y es que uno no puede pretender conectar. Recordamos que el banquete es la comunión con Dios. Uno no puede pretender conectar con la energía más elevada del universo tratando de mantener las costumbres y los hábitos anteriores, ¿no? Ellos llevaban la misma ropa, ¿no? La misma actitud mental. Bueno, la conversión de la vida sin propósito y bajo los propios términos debe ser encaminada a una vida de buenas obras, ¿no? Y estas buenas obras tienen que tener un incipiente de intención y de acción donde uno ponga los cimientos, donde uno hace su parte para poner los cimientos para ese encuentro con Dios, ¿no? Si uno cada vez que es llamado no hace por prepararse, no hace por estar receptivo, pues no, ¿qué hace en el banquete, ¿no? Como podemos bien aludir a la parábola. Bueno, aquí hay un detalle impresionante, y es que muchas personas no lo saben, y es que aunque esas personas fueron tomadas de las capas más bajas de la sociedad, no tenían por qué comprar el traje. ¿Por qué? Porque en tiempos remotos, particularmente en el cercano oriente, a una persona que quería entrar en la presencia del rey se le exigía que usara una vestimenta que le era enviada previamente por el monarca. Y siguiendo esta línea es probable que el rey estuviera esperando a cada invitado con las vestiduras correspondientes. Y esto era lo que hacía inexcusable, ¿no?, la conducta del invitado, ¿no?, en la parábola de Jesús. Él podría haber tenido un vestido apropiado de bodas si lo hubiese aceptado y recibido. Hay muchas personas que tienen la oportunidad de estar en comunión con Dios, pero no están dispuestos a estar receptivos, no están dispuestos a integrarse con esas ideas espirituales y y aunque se la pongan delante de sus narices, pues no la quieren aceptar y tampoco la quieren
como he dicho, recibir, ¿no? Y nunca, y esto que quede claro, nunca va a haber una reforma real de la propia persona si no lleva consigo un cambio a nivel espiritual, mental, sentimental, físico y a nivel de las acciones, ¿no? Y este es el verdadero cambio, ¿no? Al final, muchas personas dicen, no, ¿para qué voy a creer en Dios? Bueno, uno cree en Dios porque primeramente uno tiene que volver a su fuente. El espíritu humano es trascendental. La actividad mental y espiritual en el ser humano no es reductible en términos y sistemas físicos. Es una cosa que se escapa de lo físico, ¿no? No se puede encerrar en magnitudes, no se pueden medir estos pensamientos y sentimientos, no se pueden medir, no se pueden pesar. Entonces hay en el ser humano algo que trasciende, y eso que trasciende es el espíritu humano. Y ese espíritu hay que estudiarlo, y cuando uno lo estudia, uno se da cuenta que todo error, que todo fracaso, que aquello que tanto anhelamos y no conseguimos, y nuestras reacciones y acciones, hábitos, tendencias, nunca van a poder ser reformadas si uno no reforma ese espíritu, si uno no se hace consciente de lo invisible, si uno no se hace consciente de sus sombras. Y es por eso que uno necesita una guía, porque cuando uno mira hacia el interior hay mucho trabajo que hacer. Y para realizar esa obra magna, ese gran trabajo de reforma interior, uno necesita un guía, y ese es el Espíritu de Dios. Así que muchísimas gracias por escucharme y espero que os sirva esto que hemos comentado.